Hola, estás llamando a casa de Sammy, Israel, Samantha, Israel. y somos la familia Chacón Ruiz. Te presentamos Hogar, dulce hogar. un espacio para reflexionar sobre las realidades de la familia, donde Dios puede hablarnos. Bienvenidos. Ese bienvenidos tiene que ser con más ánimo. Bienvenidos. Algunos motivos de conflictos familiares. Los motivos más frecuentes del conflicto en las familias son la mala comunicación, crianza de los hijos, la sexualidad, tareas o roles domésticos, las rutinas, la ausencia de proyectos, el trabajo, el manejo del dinero, los amigos y demás vínculos, la familia de origen, sensación de pérdida de libertad y autonomía, tratar de cambiar la manera de ser de algún miembro, la entrada de los hijos a la edad adulta y la entrada a la vejez o la tercera edad. ¿Anticipas que va a haber conflictos en tu familia? Si no es así, te vas a llevar una sorpresa. El conflicto es un hecho real en la vida. Ha sido definido como cuchillada, como una contención o desacuerdo agudo sobre intereses creados, ideas, etc. ¿Por qué ocurre? La respuesta simplemente es que somos seres humanos, gente imperfecta a quien Dios en su divina gracia ama a pesar de nuestras imperfecciones. Cada uno de nosotros tiene sus propios deseos, necesidades y metas. Cuando cualquiera de estos difiere de otros, se presentan los conflictos. Nuestras diferencias en creencias, ideas, actitudes, sentimientos y comportamientos serán otras. Los conflictos de por sí no son el problema, más bien es nuestra reacción a los mismos. En muchos casos, no es necesario resolver los desacuerdos o conflictos completamente. Podríamos tener, por ejemplo, desacuerdos sobre filosofía o política. Este tipo de desacuerdo podría prolongarse indefinidamente sin que se destruya la relación de familia. Escuchemos este programa y aprendamos a resolver conflictos. Otra vez los dos discutimos por tonterías, a decir la verdad. Otra vez los dos como niños, lo que debimos no supimos callar. Y como por arte de magia recordamos lo que cada uno ha hecho mal. No se trata de ocultarnos las cosas, pero sí de aprender un secreto esencial. Callar de amor, callar de amor. Perdóname mi vida por herir tu corazón. Dios me ayude a como el callar de amor. Otra vez los dos discutimos. Nadie ganó por tener la razón. Nuestras guerras tan solo se ganan cuando al final nos pedimos perdón. La vida está llena de cosas por las que no vale la pena pelear. Lo importante es sabremos lucharlo, lo
demás hace parte de aceptarnos sin más. Las palabras que te hieran, callaré de amor. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Están sucios los trastes de nuevo. ¿Quién los va a lavar? ¿Yo otra vez? Siempre me toca a mí lavarlos. Siempre me toca a mí Pues sacarlos. sí, Siempre pues sí. me toca a mí recogerlos. Pues oye, pues también yo como si no hiciera nada, yo también tengo que ir a trabajar. ¿Cuántas personas vivimos aquí y solamente yo voy a estar lavando los trastes? Por eso, pero ¿cuánto tiempo dedico yo Lo al he trabajo? dicho muchas veces que cada quien debe de lavar por lo menos No, su ya estuvo plato. bueno, ya estuvo bueno. Va. Papá, mamá, voy a cumplir 10 años y quiero un celular. ¿Un celular? ¿Para qué quieres un celular si eres una niña? Eso hasta que cumplas 12 o 13 años y quién sabe, a lo mejor ni en la secundaria, porque es para comunicarse, no es para andar jugando el celular. Además ni tenemos dinero para comprar el celular. Ay, siempre me están regañando. Yo ya me voy. No te vayas, espera. No, ya me voy. Oye, pero ¿cómo que no tienes dinero? Pues no te dejé toda la quincena. ¿Qué hiciste con ella? Pues pagar todas las cuentas y los servicios. Las cosas no duran tanto tiempo, todo está muy caro. Y cada siempre vez es lo más. mismo, siempre es lo mismo, nunca hay dinero. Pues sí, porque todos debemos de participar. Hijo, ven por favor. Ya te tengo planchada ahí la ropa que te vas a poner. Esa te vas a poner. Vamos a salir y quiero que te arregles bien. ¿Esa? Sí, esa. No, ma, es de niño de 3 años. ¿Qué problema tienes? ¿Cómo que niño de 3 años? Tengo 12, tiene el Rayo McQueen en la playera. Todavía eres un niño. No es cierto. No te mantienes solo. Tienes que depender de nosotros. Usted se pone esa ropa porque es la que le corresponde. Hola, buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar de nuevo aquí con ustedes a través de este programa. Como ya se han dado cuenta,
El tema que estamos tratando el día de hoy es acerca del conflicto en la familia. Habíamos dicho ya en programas pasados que la familia es el grupo de personas integradas y unidas por relaciones filiales, por ejemplo, padres, hijos, hermanos o por vínculos de pareja. Este sistema es comprendido como una totalidad abierta en la que todos los componentes están estrechamente ligados. Pero en esa estrecha e íntima relación, la conducta de cualquiera de los miembros de esa familia afecta la dinámica familiar y, como es natural, las disputas y conflictos familiares forman parte de estas dinámicas. Sin embargo, existen diferentes tipos de conflicto familiar según el tipo de vínculo entre las personas o según la causa que lo origine. En el momento en que una familia o unidad familiar aparece un conflicto, aparece también inestabilidad que puede acarrear frustraciones y preocupaciones en algunos miembros. Además, pueden comenzar a resurgir algunos problemas que no fueron solucionados y que solamente contribuyen a hacer la bola del conflicto más grandes. En este tiempo, quiero que Israel nos pueda hablar acerca de este tipo de conflictos según el vínculo que hay entre las personas o los miembros de familia. Hola, Israel. Hola, muchas gracias. Sí, ya habías mencionado anteriormente que hay dos formas en las cuales podemos clasificar los conflictos y uno de ellos es atendiendo a la relación que se da entre las personas que están conflictuadas. Es irremediable el que vayan a surgir disputas o crisis en el contexto de la familia, pero hay que identificar entre qué elementos de la familia se están dando estos conflictos. Así que podríamos dividir a los conflictos atendiendo a su relación, considerando primeramente los conflictos de pareja, en segundo lugar, pues los conflictos entre padres e hijos, los conflictos entre hermanos sería otra manera de clasificarlo, y finalmente conflictos con personas de la tercera edad. Cuando nos referimos a los conflictos de pareja, pues estamos hablando acerca de aquellos que se dan entre esposo y esposa, y estos se pueden dar debido a diversas causas. Una de ellas es el problema en la comunicación. A veces utilizamos expresiones incorrectas, reprochamos a las personas, discutimos, pero somos muy emotivos, es decir, no estamos razonando ni pensando cuando estamos hablando, sino más bien estamos dejando salir todas nuestras emociones. Otra de las malas comunicación pues es el insulto que a veces hacemos a las personas con las cuales nosotros nos estamos comunicando. Así es que uno de los motivos por los cuales se generan conflictos y a veces, como tú decías hace un momento, se generan emociones que luego se van enredando y van haciendo el conflicto todavía mayor, obedece primeramente a problemas de comunicación en la pareja. Otro caso pues es el que a veces en la pareja hay cierta sensación de pérdida de libertad o de autonomía por parte de alguno de los miembros de la pareja. En ocasiones, ya sea el esposo o la esposa, tienden a ser muy dominantes o muy controladores y quieren imponer siempre todas sus ideas sobre el otro, lo que hace que a veces la persona se sienta anulado o se sienta poco considerado por parte de la pareja, y eso también en su momento genere un conflicto. También cuando hablamos acerca del conflicto de pareja, otra de las razones por las cuales se puede dar es el tratar de cambiar la manera de ser de la otra persona. Tiene que haber una aceptación de las cualidades y de las características de la persona con la cual tú vives. Tú no puedes de ninguna manera anular o cambiar a la persona es quien es. Y otra razón por la cual se generan conflictos es por la falta de habilidad de resolucionar algunos problemas.
O sea, los problemas siempre van a estar presentes en el matrimonio y van a ser de todo tipo, pero el problema es que a veces no tenemos los recursos o las herramientas para resolver esos problemas, y eso va haciendo que los conflictos pues se vayan agudizando o sean cada vez mayores. Entonces, este es un tipo de conflicto. Este conflicto tiene que ver con la pareja, pero también hay conflictos que se dan entre padres e hijos. No sé si en ese sentido tú nos podrías ayudar a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de conflictos entre padres e hijos. Bueno, en este tipo de conflictos pues tiene que ver la etapa de desarrollo en la que se encuentran cada una de las partes implicadas, y podríamos subdividirlas también en algunas categorías, es decir, los conflictos de los padres con los hijos cuando los hijos están en la etapa infantil. Estos conflictos suelen girar en torno al desarrollo de la autonomía del niño, en este proceso en el que él va creciendo. En estos casos, o bien los padres no tienen claro cómo conocer o reconocer esa autonomía o darles esa autonomía, o bien no creen que el hijo se esté orientando hacia la dirección que ellos creen que es correcta. Entonces, estos son los conflictos durante la etapa infantil. También están los conflictos durante la adolescencia, que quizás es la etapa de mayor número de conflictos, porque pues todos reconocemos que es una etapa muy difícil en el ser humano, pero a veces no tiene que ser tan difícil o tan dramática. Estos aparecen cuando los hijos tienen entre 12 y 18 años y vienen dados por las fluctuaciones o altibajos emocionales propios pues de esta etapa en el ser humano o de nuestros hijos. También está el conflicto con hijos adultos, que también se da, no porque ya crecieron se van a terminar los conflictos. Cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, supone el comienzo de la convivencia entre personas ya adultas, las cuales suelen tener diversas maneras de pensar, de entender cómo vivir u organizar su vida, por lo que en esta época también se es susceptible de provocar algunos conflictos familiares. Esto es, los conflictos entre el vínculo de padres e hijos. Nos comentabas que el otro conflicto que se da atendiendo a esta clasificación del vínculo es entre hermanos. Así es, este tipo de conflictos se dan y son de los más habituales y son los que más perduran, porque esta relación pues se va dando a lo largo del tiempo. Estos altercados son muy comunes entre los hermanos y se pueden mantener por algún tiempo, y en ocasiones no es necesaria la intervención de los padres para la resolución de estos conflictos, porque ellos como hermanos tienen que aprender también a relacionarse y tienen que aprender a resolver sus diferencias. La parte positiva de este tipo de conflictos es que van a constituir pues un preludio de los conflictos que pueden luego aparecer en la edad adulta y pueden servir como una iniciación o como un aprendizaje para la vida adulta. Es decir, como los más cercanos son los hermanos, son con los que más conviven, son los más cercanos también en edad, pues con ellos se generan muchos conflictos, y ahí es donde se aprende a cómo resolver conflictos que luego le van a servir esas habilidades cuando él presente conflictos en otros contextos y con otras personas. Así es, entonces estos conflictos que estamos hablando pues generan problemas en nuestra familia, pero si aprendemos a solucionarlos, también tienen una cara positiva, es decir, que nos enseñan a en otros ámbitos también nosotros poder solucionar los conflictos que se van a dar fuera de la familia. También hablábamos de los conflictos con la tercera edad, que sería el último tipo de conflictos que tú nos comentabas hace rato. Así es, cuando una persona adulta ingresa a la tercera edad, pues hay muchos cambios que tienden a experimentar y son sumamente trascendentales, tanto a nivel biológico como también en el aspecto social. Se empiezan a generar cambios muy drásticos en ellos.
las personas empiezan a advertir que empiezan a tener cierto deterioro corporal. También a nivel social se dan cuenta de que vienen acontecimientos como lo es la jubilación, la pérdida de algunas amistades o en algunos casos pues la pérdida de seres amados, porque va pasando el tiempo y algunos de ellos parten con el Señor. Y este conjunto de cambios que pueden ser experimentados por las personas adultas, en algunos casos se dan de una manera muy dramática en algunas personas, y esto hace que entonces los conflictos sean importantes en sus relaciones con los otros y con el núcleo familiar. Así que otro tipo de conflicto que vamos a encontrar en el contexto familiar es el conflicto que se va a dar con personas de tercera edad. Sí, podemos decir que los hijos podemos estar en la etapa ya adulta y que eso genera un conflicto entre los padres y los hijos para aceptar su autonomía y cómo están llevando su vida, pero también hay conflicto de los hijos hacia sus padres porque ellos atraviesan también una etapa nueva, que es la de la tercera edad, donde es una etapa que tienes que ir aprendiendo a ver más lo positivo de tu experiencia, ya no tanto de tu fuerza o de tu capacidad física. Tienes que entender que se va deteriorando, pero eso puede causar pues esa incomprensión al estar en distintas etapas, igual con los niños, con los adolescentes o inclusive las etapas que nosotros mismos vamos atravesando como los padres o la pareja en la familia. Bueno, entonces estos conflictos son según el vínculo que hay entre las personas. Vamos a tomar un tiempo, una pausa para escuchar un tema musical y seguimos luego trabajando con este tema tan interesante que es el conflicto en la vida familiar. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Me quedara un momento, me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí. Voy a darlo todo por ti y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo. Haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, se nos escapan detalles, que luego más adelante lamentamos olvidarse. Y a veces se hace difícil o imposible recuperarles. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Me quedara un momento, me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría
regresamos de este tema musical que nos inspira y nos alienta, y retomando lo que estábamos hablando acerca de los problemas o conflictos en la familia, terminamos de explicar los conflictos según la relación o el vínculo que hay entre los miembros de la familia, y ahora pasamos a describir los problemas según el foco de este. Te dejo para que sigas explicándonos. Muy bien. Bueno, los conflictos también tienen una fuente o tienen un foco. No solamente podemos clasificar a los conflictos atendiendo a las relaciones, sino al origen de estos conflictos. Y podemos empezar por señalar que algunos de los conflictos se generan debido a crisis propias de algún ciclo vital. Cada cambio o salto de una etapa del ciclo vital a otro suele venir acompañado de algún conflicto. Esto es debido a una serie de factores como pueden ser nuevas responsabilidades, asimilación de nuevos roles o acontecimientos como matrimonio, jubilación, defunciones. Estas crisis que vienen por ciclos pues van a necesariamente generar alguna clase de conflicto en nuestras vidas. Pero estos conflictos pueden ser neutralizados o pueden ser gestionados de tal manera que puedan convertirse en una auténtica oportunidad de desarrollo y de crecimiento para la familia, y no pensarlos, estas crisis que vienen o estos conflictos, como algo negativo. Es la posibilidad de crecer. O sea, si anteriormente vivías y tenías una dinámica determinada en tu familia, pero ahora por la edad que tienes, por la etapa por la cual estás pasando, necesitas hacer el cambio, haces el cambio. Lo importante es estar dispuesto, obviamente, a hacerlo. Eso es hablar de crisis relacionadas con ciclo vital. Pero también están algunas otras crisis que se pueden ocasionar debido a algunas situaciones externas. El origen de estas crisis se encuentran en la aparición repentina de un acontecimiento inesperado. Estos acontecimientos abarcan desde la pérdida de un empleo, alguna clase de accidente, el fallecimiento de una persona o alguna otra cosa similar. Estas crisis vienen y a veces cuando no sabemos resolver los conflictos que nos presentan, vienen y afectan seriamente a la familia, y a veces, si no tenemos cuidado, hasta las pueden llegar a destruir. Es importante que nosotros aprendamos a atender estas circunstancias que son inéditas para nosotros, que son nuevas para nosotros, y encontrar solución a esta situación. Lo triste es que muchas veces las personas, en lugar de tratar de encontrar una solución a este conflicto que se está presentando, a veces tienden a buscar culpables en otras personas, y regularmente tendemos a culpar al que está más cercano a nosotros, aunque no tengan ni siquiera alguna relación con el conflicto que se está presentando o que se está generando. Sí, puesto que es una crisis que viene del exterior. También están las crisis estructurales, y esta es una clase de dificultades que se repiten y renuevan antiguas crisis o sucesos, haciendo que los conflictos reaparezcan entre los miembros de la familia. Es decir, los miembros comienzan a verse envueltos una y otra vez en algún tipo de problemas como consecuencia de tensiones permanentes que generalmente están ocultas y que están generando conflictos. Se expresa así la característica primordial, que es que hay una repetición de este conflicto. Estos grupos familiares funcionan alrededor de una condición disfuncional para la familia, como puede ser la infidelidad, la violencia o inclusive alguna adicción. La familia entreteje relaciones con base a dicha circunstancia, acostumbrándose paradójicamente a funcionar, pero luego padece dicha circunstancia y luego se acostumbra nuevamente a funcionar, la padece, y así es un ciclo
repetitivo. Ese es un problema estructural. Y también están las crisis o problemas de atención. Estos problemas son propios de las familias en donde residen personas que son dependientes o están desválidas o con alguna característica especial de la que requiere que se cuide. En estos casos, los conflictos aparecen cuando las personas encargadas de su cuidado ven limitadas o restringidas sus actividades habituales o sus libertades. Es decir, llega un momento en donde se ven sobrecargadas o simplemente que ya no pueden seguir haciéndolo y entonces empieza ese conflicto familiar. Entonces, estas son las tipos de conflictos de acuerdo al problema que se está presentando. Ahora, en esta última que tú hablabas de la crisis de atención, creo que no solamente tiene que ver con una situación límite, puede ser con simplemente el trabajo cotidiano que hace la madre en la casa, que hace que se sienta a veces sobrecargada y que considere que ella ya no puede seguir adelante con sus actividades normales o naturales, no tiene vida, se la pasa solamente en las actividades domésticas, atendiendo a los demás. No se atiende a ella. Así es, incluso hasta pasa el tiempo, se acostumbra ella a vivir así, las personas salen de la casa porque crecen y luego ella ya no encuentra propósito o sentido también en su vida, ¿no? Así es. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo creo que las que más se nos presentan puede ser esta crisis de atención en la perspectiva que tú nos decías, y también las estructurales, porque son las repetitivas, son como aquellos conflictos que no atacamos de raíz, que los está produciendo a alguna situación que se repite una y otra vez y no los atendemos, nos acostumbramos solamente a eso, pero llega un punto donde ya no puedes, luego te vuelves a acostumbrar y llega otro punto otra vez en donde ya no puedes. Es necesario no que neguemos los conflictos, sino que identifiquemos, porque yo creo que ese es un primer paso para la solución, que es lo que vamos a hablar a continuación. Pero primero hay que identificar qué tipo de conflicto es, no negarlo, no decir no hay conflictos o esperar que solo se resuelvan, sino atenderlos e identificar cuál es el conflicto exactamente o los conflictos que estamos viviendo y cómo podemos atenderlos. Claro, y creo que considerando todas estas definiciones que hemos dado acerca de las fuentes de las crisis, pues hay muchas posibilidades de que nos encontremos en algún momento enfrentando un conflicto serio. Por eso al inicio del programa, algo que señalabas es que los conflictos son propios de la vida y que la familia tiene que asimilar y tiene que entender desde el inicio que va a tener que enfrentar conflictos, pero tiene que aprender a solucionar esos conflictos. Así es. Escuchemos de nuevo música y luego regresamos a la parte de qué podemos hacer o cómo podemos dar solución a estos conflictos. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Dios nunca
porque lo he entregado todo. He reconocido que es Él quien tiene el poder. Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más, y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no puede matar. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Dios nunca me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí, es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre Él me ha dado. Y si ves que he podido vencer, es porque lo he entregado todo. He reconocido que es Él quien tiene el poder. Él nunca te dejará. Confía con tu corazón. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Confía con tu corazón. Ahora pasemos a ver las alternativas que tenemos para enfrentar el conflicto. Yo les decía antes del canto que lo primero que tenemos que hacer es identificar el conflicto o problema. Para esto podemos ayudarnos de las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que ocasiona los conflictos? Y esta pregunta primera es muy importante. Y yo la quisiera contestar con lo que viene en la palabra de Dios, obviamente el consejo que Dios nos da para enfrentar estos problemas. En Santiago 4, del 1 al 3, dice lo siguiente: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. ¿Qué es lo que nos dice esta porción de la palabra? Pues que el conflicto se origina en nuestro ser, en nuestro egoísmo y en nuestro deseo de ganar, de dominar, sin tener en consideración las demás partes o lo que puede suceder si nosotros solamente ganamos en este conflicto. Y tenemos que considerarlo porque el único que puede transformar ese deseo de hacer lo que nosotros queremos es Dios a través de su palabra y su espíritu obrando en nuestras vidas. Entonces, ¿qué ocasionan los conflictos? Pues lo primero es esta tendencia que tenemos a buscar lo nuestro y el egoísmo y la maldad que hay en nosotros, y tenemos que considerar ese aspecto espiritual dentro de los conflictos que nosotros enfrentamos. Otra pregunta que nos ayuda para definir el conflicto es: ¿qué crees que provocó el conflicto? Tercera, ¿qué fue lo que lograron? Es decir, ¿qué logramos con este conflicto o al resolverlo de determinada manera? ¿Cómo contribuimos a la creación del conflicto? ¿Qué parte tengo yo
a esto se refiere. Y la última pregunta que podríamos hacernos para definir el conflicto es: ¿cómo describiría el conflicto si yo fuera una persona externa o ajena a este conflicto? Ahora bien, hay diversas formas en que manejamos los conflictos, porque muchos conflictos son síntomas de algo más. La mayoría de las familias no tratan abiertamente con el conflicto porque no se sabe cómo enfrentarlo. Nadie nos ha enseñado a enfrentar o a manejar los conflictos, así que de manera instintiva o por repetición, por patrones que hemos visto, usamos distintas formas. Y estas formas no son las más adecuadas. Algunas de estas nos las va a explicar Israel. Muy bien. Al hablar acerca de estilos o de formas en la que las personas procuran enfrentar los conflictos, podemos nosotros señalar 4 maneras. La primera manera es la de la retirada. Hay a veces una tendencia en las personas a ver los conflictos como algo imposible de controlar, y es factible que estas personas entonces ni siquiera intenten presentarse al conflicto. Algunas personas lo que hacen es retirarse físicamente o abandonar el lugar en el cual se generó la discusión, y de esa manera, según ellos, evitar agravar la situación. En otros casos, aunque no abandonan el lugar físicamente, sí lo hacen psicológicamente, pues no están prestando atención a lo que ocurre allí. Con ese estilo de enfrentar el conflicto, lo único que se está haciendo es postergando el conflicto y agravando el conflicto, porque al retirarse, el conflicto permanecerá allí y no se resolverá. La segunda manera es siempre buscando ganar. Hay este estilo en el cual las personas pretenden ser siempre dominantes, pasar por encima de los demás, el establecer sus intereses por encima del otro, y esto obviamente trae también como consecuencia que al siempre estar imponiéndose sobre la otra persona, esto traerá el que la gente se sienta afectada, dañada o lastimada, y el conflicto tienda a agravarse todavía más. En tercer lugar, otra forma en la cual las gentes enfrentan los conflictos es en ocasiones cediendo. Es decir, para evitar que se conserve o se mantenga la discusión, lo que hacen algunas personas es simplemente decir: ok, lo que tú digas está bien, no importa mis deseos, ni mis anhelos, ni mis intereses, ni nada. Lo que quiero es evitar que sigamos en esta discusión y mejor te concedo todo lo que tú me estás solicitando, lo que tú me estás pidiendo. Este estilo nuevamente tiene su desventaja, porque aunque aparentemente en ese momento se está evitando el que el conflicto se vaya haciendo mayor, en realidad lo que estamos haciendo es establecer un tipo de bomba de tiempo, porque la gente, al estar siempre cediendo y cediendo y cediendo a sus intereses, pues llegará un momento en el cual se canse, y esto traerá como consecuencia que explote y que el conflicto se haga todavía de mayor dimensión. Por último, la cuarta manera o estilo en el cual las personas enfrentan los conflictos es a veces tratando de llegar a un acuerdo. Es decir, ni gano ni pierdo, o viceversa, ni pierdes ni ganas. Es decir, cedemos en parte los dos, y de esta manera pues no sentimos que hemos perdido todo o que hemos sido pasados por alto por el otro, sino que en algunas cosas hemos nosotros pues recibido algunos beneficios y en algunos otros la otra persona los ha recibido. Este es un cuarto estilo en el cual las personas enfrentan sus conflictos. Pero lo más importante es que no solamente cedamos o nos retiremos o ganemos o lleguemos a un acuerdo, sino que realmente resolvamos los conflictos. Y esta última parte
es básicamente recapitular lo que había señalado hace un momento mi esposa, Samantha, cuando ella decía que lo primero que teníamos que hacer pues era el definir cuál era el problema o cuál era el conflicto. Y en segundo lugar, una vez que está definido a través de una serie de preguntas que ella sugería que debíamos de seguir, pues es importante que nosotros sigamos estas recomendaciones. La primera de ellas es que aprendamos a escuchar a los otros. En Santiago 1:19 dice que todo hombre debe de ser pronto para oír y tardo para airarse y para hablar. En los conflictos, algo que es sumamente importante es que estemos dispuestos a escuchar al otro. Si esta condición no se da, difícilmente podremos avanzar en la resolución del conflicto. Otra recomendación importante para la resolución del conflicto es elegir las palabras adecuadas con las cuales nosotros vamos a hablar. Siempre una buena palabra pues va a traer beneficio a la plática. Hay un pasaje de la Biblia que dice que la palabra áspera hace subir el furor, mas la palabra blanda quita la ira. Cuando nosotros hablamos de manera correcta y adecuada, esto ayudará de manera significativa a la resolución del conflicto. En tercer lugar, es importante definir el problema. A veces estamos discutiendo sobre asuntos que ni siquiera sabemos cuáles son, no sabemos cómo se originaron, no sabemos cuál es la fuente de la cual provienen. Y es muy importante entonces el que nosotros lo definamos partiendo de la opinión que tiene el otro y también nosotros dando nuestra propia opinión para así llegar a tener una descripción clara de lo que es el problema. En cuarto lugar, la recomendación que debiéramos de seguir es el que estemos nosotros identificando las áreas en las cuales estamos de acuerdo con la persona y aquellas cosas en las cuales estamos en desacuerdo y que por ende nos están generando conflicto. La identificación de esto puede ser de gran ventaja porque esto nos ayuda a ver que estamos teniendo ciertos avances en la resolución del conflicto. El ver el aspecto positivo es siempre importante. Luego, en quinto lugar, viene la parte quizás más difícil. Regularmente nosotros asumimos que los conflictos son generados por las otras personas y nunca son generados por nosotros. Entonces, en la quinta recomendación que se hace, tendríamos que tomar en cuenta el que estemos abiertos a identificar en nuestra propia vida lo que contribuimos para el problema. ¿Cómo es que nosotros nos hacemos responsables de este conflicto que se ha generado? ¿Qué parte nos toca a nosotros atender y de la cual nos tendremos que responsabilizar? Finalmente, y como sexto punto, es importante que nosotros establezcamos en forma positiva cuáles son los comportamientos que nos ayudarán a estar dispuestos a solicitar la opinión de la otra persona interesada. Conforme la otra persona comparte algo con nosotros, tenemos que abrirnos nosotros también en cuanto a nuestros sentimientos, observaciones y sugerencias. Es muy importante que nosotros no estemos a la defensiva. Estas 6 recomendaciones son importantes para que nosotros podamos resolver conflictos. Bueno, entonces hemos hablado acerca de las maneras en que generalmente manejamos los conflictos, que no son las más adecuadas, pero también nos da 6 recomendaciones basadas también en la palabra para que nosotros podamos resolver estos conflictos. Yo creo que para finalizar es necesario recalcar que en cualquier crisis familiar o conflicto se requiere de la cooperación de todos los integrantes. Sin esto, pues no va a ser posible manejar la situación. Y también se requiere de una transformación
de cómo hemos manejado los conflictos y una adaptación a la nueva situación, puesto que durante una disputa familiar las reglas impuestas en el contexto familiar se vuelven inciertas y es necesario volver a trabajar en ellas. Tenemos que pensar, ¿hemos considerado la palabra de Dios cuando resolvemos estos conflictos o queremos seguir cometiendo los mismos errores o las mismas maneras en que hemos manejado los conflictos? Hoy Dios nos habla y nos dice que en Él hay el consejo necesario y la fuerza necesaria a través de su Espíritu para poder resolver y enfrentar estos conflictos. Y lo mejor es que no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Pues muchas gracias por compartirnos esto, muchas gracias por este tiempo en que hemos podido hablar acerca de este tema tan importante y que vivimos todos nosotros. Escuchemos un canto más. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. La familia es como la música, algunas notas altas, otras bajas, pero siempre es una hermosa canción. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide. Proverbios 17:9.
Llamaste al 844-198-2765, Casa de la Familia Chacón Ruiz. Deja tu mensaje y número y te regresaremos la llamada. ¡Hasta pronto! Esto es una producción de Oikos Records en Saltillo, Coahuila, México.